Muy bien, mis hermanos, pues de nuevo estamos con ustedes con el propósito formal de avanzar en estos capítulos finales de la profecía. En ellos vamos a tener que entrar a algunos aspectos históricos, pero no es problema porque precisamente la profecía es historia, solo que historia contada con anticipación. Así que esperamos que usted pueda disfrutar junto con nosotros la lectura donde vamos a estar. Y yo voy a mencionar, por cierto, dos detalles históricos para darle sentido a esta cuestión, ya que hemos estado por varios tiempo con la idea de que avanzamos, pero ahí vamos. Y muchas cosas, bueno, a mí me corresponde decirlas, como dice luego el dicho, a capela. Así que prepárese usted para dos cuestiones fundamentales. Que le va a parecer que no estamos avanzando, pero en realidad estamos avanzando en estos capítulos, porque profecía es excelente, es una delicia. Y yo quiero que usted entonces ponga mucho cuidado. Por un lado, estaré apelando a Daniel 9, donde el ángel le dijo a Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Es decir, son 70 semanas. Lo que suceda es un asunto que tiene que ver solo con Israel, no con la iglesia. Es una forma de aclararlo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, ¿quién? Israel. Tu santa ciudad, Jerusalén, no tiene gran dificultad. Pero luego hace un planteamiento profético el ángel muy interesante. Dice: y después de las 62 semanas, que son 7 primero, más luego 62, serían 69 en total. Más después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. No debe quedar en un criterio equivocado, que al decir después de las 62 semanas, estamos hablando después de que se han cumplido 69 semanas. 7 más 62 son 69. Y después, no antes, no durante, una vez más, no antes, no durante la semana 62, no, al final de la semana 62, cuando ya se hayan cumplido 69 semanas, específicamente cumplido. Por lo tanto, lo que menciona de quitar la vida al Mesías no es algo que sucede en la semana 62 o durante la semana 62, sino que sucede que le quiten la vida al Mesías después de que se hayan cumplido esas 7 más 62, esas 69 semanas. Se cumplieron. Lo que sigue no tiene que ver absolutamente nada con lo que sucede durante la semana 62. Y a eso le hemos llamado paréntesis, que por cierto lo estoy mencionando porque lo que está sucediendo o sucedió en el capítulo 12 y que lo estuvimos viendo muchas veces, es un asunto que no sucede durante las 62 semanas, durante las 62 y 7. No. El capítulo 12 para adelante sucede después de que se ha cumplido la semana 69. Por consecuencia, estrictamente este pasaje tiene que ver con ese paréntesis que aparece, sin llamarlo así, pero aparece ese paréntesis
Porque después de las 69 semanas se le quita la vida al Mesías. Por consecuencia, nada tiene que ver con lo que ha sucedido anteriormente. Y ahora tenemos este pasaje del capítulo 12, que no voy a reincidir, pero este capítulo 12 corresponde a la última semana profética, esa que dije se cumplieron 69, pero ahora hay un paréntesis de la semana que falta por vencer, que es la semana 70, los últimos 7 años. Y lo que sucede en el capítulo 12, por ejemplo, y 13 y 14, en realidad es el suceder de la semana 70 que falta por cumplir. Entonces, es muy importante que tengamos bien ubicado esto. A partir de aquí, lo que tenemos es el cumplimiento de la mitad de la semana profética que falta. ¿Por qué digo la mitad? Porque aquí en el capítulo 12 ya se habla de que eso se le dio un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo es un año. Tiempo son 2 años más, ya llevaríamos 3. Y mitad de tiempo, medio año, ya llevaríamos que este espacio es de 3 años y medio. Lo que ha de suceder, 3 años y medio. Y dijimos que el libro del Apocalipsis en realidad es el libro de la segunda venida de Cristo y el cumplimiento de muchas cosas colaterales a causa de que el Señor ha regresado a la tierra. Que, por cierto, dice la aclaración, no es una tercera venida, porque solo hay 2 venidas calificadas como venidas en la profecía, en la Escritura. Y las 2 tienen que ver con promesas hechas a 2 hombres. La primera tiene que ver con Abraham. En ti serán benditas las naciones de la tierra. Cumplimiento, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquí estuvo y entregó su vida por nosotros, cumpliéndole a Abraham la promesa de que en él serían benditas las familias de la tierra. Entonces, tenemos ahí el primer caso de cumplimiento. Para calificar como venida en términos del Señor, es necesario que se haga uno de nosotros. Si no se hace uno de nosotros, no, por supuesto, no representa de ninguna manera a la raza humana. Para representar a la raza humana tiene que hacerse hombre. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Entonces, si el Verbo va a tener todo el derecho de reinar en la tierra y establecer su reino, es porque cumple todas aquellas cosas que lo califican para representar a la raza humana. ¿Cómo qué cosa? Que se haya hecho uno de nosotros. 2, que haya vivido entre nosotros. No que llegó una ocasión y ya no lo volvimos a ver, no. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vivió aquí. Por consecuencia, Él tiene todo el derecho de representarnos estableciendo su reino en la tierra. Número 1. Número 2. Usted me dice, como me lo han dicho, es que cuando Cristo viene por la iglesia, es una venida. Es la segunda venida. A ver, espéreme tantito, no nos hagamos bola, como dice por ahí el dicho. Dijimos que para ser considerado como una venida de las prometidas en la Escritura, es necesario que sea uno de nosotros y es necesario que viva con nosotros.
Muy bien. Llega el tiempo cuando el Señor vendrá por la iglesia, por su pueblo. Él no viene a la tierra cuando Él da la orden, cuando suena la trompeta de la venida por la iglesia. Entonces, el Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos vivificará los cuerpos de los creyentes y nos levantará. No lo recibimos en Jerusalén, no lo recibimos en Samaria. No. La iglesia es levantada. Lea la Escritura, la iglesia es levantada y el Espíritu Santo le entrega la iglesia al Señor Jesús. Le entrega la iglesia a su Redentor. Pero como el Señor Jesús, cuando viene por la iglesia, no viene hasta la tierra, no es considerada con la calidad de una venida. Levantó la iglesia y la iglesia se encontró con el Señor Jesús en los aires, en ningún país del mundo, en ninguna parte, para que nadie piense que puede motivar para que el Señor venga por la iglesia a tal o cual lugar. Consecuentemente, ese arrebatamiento de la iglesia no califica como una segunda venida. Pero cuando llegan a otros tiempos, y lo que llamamos la segunda venida de Cristo, implica que el Señor Jesús venga a la tierra. 2, que se establezca aquí, que viva entre nosotros en la tierra y establezca su reino. A eso se le llama segunda venida de Cristo. Pues esto que estamos viendo corresponde, dijimos, al último suceso de la semana profética de Daniel capítulo 9. Y entonces ya di la primera idea de lo que tiene que ver Daniel 9. Muy interesante. Pero ahora vamos a otro aspecto. Yo leí la ocasión anterior el capítulo 13, aunque me parece que lo leí todo. Pues vaya conmigo y lo leemos todo, ¿por qué no? Capítulo 13 de Apocalipsis. Fíjense, desde el capítulo 12, versículo 13, ha empezado en la tierra la gran tribulación. Porque comúnmente se dice, son 7 años de gran tribulación. La Escritura no autoriza eso. La Escritura autoriza 3 años y medio de aquel caballo blanco donde la tierra estuvo en cierta paz. No hay conflictos que se calificarían como de gran tribulación. Pero en el cielo, dijimos, se está haciendo el juicio de la iglesia. Y perdóneme que a veces sea peyorativo, sea insistente, pero conviene tener buen dominio de esta situación. Se hace el juicio de la iglesia. Que una de las preguntas que siempre me han hecho, ¿y por qué tiene que ser juzgada la iglesia si la iglesia ya fue perdonada por el Señor Jesús? Es muy cierto. La iglesia ya fue perdonada por el Señor. Es un asunto entre Él y Dios, entre Él y el Señor. Pero para que esto tenga una validez judicial, es necesario que la iglesia sea oficialmente juzgada, oficialmente. Pero ¿qué se necesita
para que sea un juicio oficial? Pues tiene que haber un juez. 2, tiene que haber un acusado, la iglesia. Y 3, tiene que haber un fiscal, el juez, el acusado y el fiscal, para que esto tenga carácter de un juicio oficial. Y se abre el juicio contra la iglesia, dijimos, y ya hablamos de las acusaciones que presentan. Y la iglesia ha vencido a Satán en su defensa, porque fue acusada del pecado que cometió antes de conocer a Cristo, la vida de pecado. Y la iglesia hizo defensa afirmando que había sido perdonado y limpiado con la sangre del Cordero, y que el que los había perdonado estaba presente. Testigo presencial, testigo ocular, testigo de calidad. Y el diablo no pudo contra esa defensa que la iglesia presentó. Y estoy citando la escritura formalmente. Entonces el diablo cambia el problema hacia otro término. Es decir, es cierto que tú fuiste perdonado y te perdonaron. Sí, pero después de que fuiste perdonado, empezó lo que tú llamas la vida cristiana. Y pecaste muchas veces, a pesar de que decías que tú estabas viviendo la vida en Cristo. Y te estoy acusando de esos pecados. Y claro que eso es real, no es ficción. Por eso dice Juan, si alguno hubiere pecado, refiriéndose en este caso a los creyentes, no el perdón a los no creyentes, no confunda. Si alguno hubiere pecado, que esté en 1 de Juan, no es una referencia al perdón de pecados de alguien que no conocía al Señor. No. Eso ya lo dejamos atrás. Fue perdonado, pero ahora se da un caso de acusación de pecado después de ser convertido a Cristo. ¿Qué le parece? O sea, la acusación es muy dura. Y los expedientes de culpabilidad ahí están en el cielo. No se puede negar. No se puede hacer un arreglo. No. ¿Qué es? Lo único que cambia las cosas es de nuevo la sangre de Cristo. La obra de perdón de pecados que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y propiamente la defensa sería, sí, es muy cierto que aunque me perdonó, yo cometí pecados. Lo reconozco. Sin embargo, Él mismo que me perdonó de la vida anterior, Él mismo me lavó con su sangre y me perdonó los pecados de ese vivir mal en el cristianismo. Qué interesante. Note usted, si alguno hubiere pecado. Está hablando de un creyente. Eso de si alguno hubiere pecado, es como decir, si es como una casualidad, si es un pecado casual, por así decirlo, bueno, hay perdón también para ese pecado. Dice que vayamos con el Padre. Pero Juan dice, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos. Entonces, acá está el fiscal.
Pero aquí está el abogado defensor. Y el abogado defensor resulta que es Cristo mismo. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Ya no es el mismo caso de alguien que no conocía la fe y que no conocía al Señor. Se trata de un caso distinto de creyente que ha pecado. Vaya con el Padre, porque abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Y el Señor Jesús defiende el perdón que le otorgó a ese creyente, de tal manera que queda liberado de esa causa acusatoria. Y como el que perdona de sus pecados y hace la defensa, es el mismo que murió en la cruz. Los hermanos están apelando a un hecho histórico. ¿Qué es hecho histórico? Lo que sucede en tiempo y lugar. Y esa obra de perdón, esa obra de pagar los pecados, es un hecho que sucedió, según se dice, el año 29, y que sucedió en la ciudad de Jerusalén. Tiempo y lugar. Tiempo, tal fecha, lugar en tal parte. Y se convierte esto en un hecho histórico irrevocable. Y entonces es cuando a Satán lo expulsan del cielo. Y ahí íbamos cuando leímos. Pero al ser expulsado del cielo, a mí me llama mucho la atención eso de que Satán se entera de que esté problemado. Satán se entera de que lo que ha significado ese combate, que ya no tiene manera de cambiar las cosas, que ha sido expulsado para no regresar jamás. Alabado sea Dios. ¿Ve usted lo que estoy planteando? De tal manera que entonces hace una gran guerra en la que participan como contendientes él y sus ángeles de maldad contra el arcángel Miguel y sus ángeles al servicio de Dios. Y el resultado es que Satán fue expulsado para siempre. Y se entera, se da cuenta de lo que significa la pérdida de esa batalla. Y entonces se llena de ira, que yo decía en el griego, habla de resoplar. O sea, la ira que expresa en el griego es como aquel que resopla de coraje, de rabia. Y esa es la condición con la cual Satán llega a la tierra. Y en ese momento se lanza con gran ira contra la mujer que dio a luz ese hijo. La mujer es un pueblo que nos dio a ese hijo que determinado a gobernar el mundo con vara de hierro. Y yo enfatizo esto para decir, a veces se piensa que cuando el Señor esté reinando en la tierra, todas las naciones muy contentitas, perdóneme la expresión, muy felices. No, si les va a gobernar con vara de hierro, es porque no lo hacen todos de buena gana. ¿O usted qué cree? ¿O usted qué piensa? ¿Que están felices? Usted va a encontrar en las profecías donde viene de Edom y de Bosra, de una batalla
sus vestidos llenos de sangre, que sometió a esas naciones. El Salmo 2 es muy implicativo. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Los reyes de la tierra llegarán a un acuerdo. Quitémonos sus coyundas. Yo lo explico así. Quitémonos la coyunda del hijo de David, del hijo de Isaí. Por eso dije, cuando quiere quitarse de encima el gobierno que el Hijo representa, cuyo Hijo es Cristo. Evidentemente, el pueblo es Israel, la mujer que dio a luz el Hijo, porque la serpiente estaba lista para devorarlo, pero ni cuenta se dio cuando el Hijo nació. Qué interesante. Ni siquiera se enteró la noche de Belén, de gran gozo, de un cantar multitudinario de ángeles de Dios. Y él no se enteró. Yo dije, claro que no se enteró. Y no tiene por qué enterarse el diablo de todo, porque ahí es donde se equivocan al pensar que el diablo entiende todo y sabe todo. No, 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 no. El diablo no es omnisciente. Solo Dios es omnisciente, que quiere decir que lo sabe todo. ¿Qué decimos? El diablo sabe a veces solo lo que usted le cuenta. Qué interesante. Y entonces, cuando esté ese conflicto, el apóstol Juan se ve participando en ese tiempo. Y lo dice en el capítulo 13, se lo voy a leer, capítulo 13. Y yo me paré sobre la arena del mar. O sea, mientras ese conflicto se daba, yo, Juan, me paré sobre la arena del mar. ¿Y qué viste, Juan? Dice, vi una bestia subir del mar. Note esto, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ellos nombres de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder. Que yo hice una precisión. Nadie piense que el anticristo es omnipotente. Omnipotente solo Dios, todopoderoso, que es una de las precisiones que el Señor Jesús le hizo al liderazgo judío cuando lo llamaron para requerir por qué había sanado a aquel muchacho que estaba ciego, que ni siquiera le preguntó si quería o no quería. No tiene por qué hacerlo, aunque esté establecido una norma, un principio, pero Él es soberano. Y como soberano, el Señor Jesús tenía el derecho de tomar decisiones propias. Llegó, no le preguntó, ¿quieres ser sano? Le dijo, hizo el lodo allí, se lo untó en los ojos y le dijo, ve y lávate. Y cuando se lavó, aquel muchacho, aquel hombre veía. Yo estoy pensándolo en términos de muchacho. Veía, imagínense la emoción, el escándalo. Era un sábado, por cierto. Y coge su lecho y ahí va rumbo a su casa. Debía ir feliz
No podía ser de otra manera. Y la gente decía, no es este el que, sí es. Y le llevaron el informe al liderazgo que representaba política y religiosamente ahí el pueblo de Israel, los jerarcas, y que lo tratan de juzgar. Solo voy a mencionar un punto, porque es hermoso, un sermón que prediqué hace años, muchos años. Y el Señor Jesús hace una aclaración. Mi Padre, el Padre resucita al que quiere. Lo resucita. Pues a menos que sea omnipotente, el Señor Jesús diría, eso es mi Padre omnipotente. Y como es omnipotente, ejerce todo poder, puede levantar a los muertos. Y eso va a volver a suceder para los creyentes y para no creyentes. Una resurrección para llevarlos a juicio. Mi Padre resucita a los muertos, levanta a los muertos. La cuestión que yo le diría a usted, ¿por qué cree que el Padre levanta a los muertos? Los resucita. ¿Por qué cree? Pues porque es todopoderoso. Si no fuera todopoderoso, por supuesto que no podría hacer eso. Pero luego hace un agregado el Señor y dice, pero el Hijo hace lo mismo. ¿Qué está diciéndoles? Si el Padre levanta a los muertos porque es todopoderoso, porque es omnipotente, y el Hijo hace lo mismo, es porque el Hijo también es omnipotente. Y si el Hijo es omnipotente, luego entonces es Dios. Porque solo Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Qué interesante cuestión. Y entonces nos hace una descripción de una primera bestia. Y yo dije que quería apelar a una cuestión histórica, que le vamos a dar muy buen uso. No estoy abandonando el capítulo 13. Estoy acompañándolo de un asunto cronológico, histórico. Pues porque la profecía es histórica. La profecía es historia narrada con más tiempo, contada antes de tiempo. Entonces, no hay ningún problema para entender esta cuestión tan preciosa. Pero luego sigue diciendo en el 3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, la llaga de su muerte, y se fue curada. Y lo hago el énfasis en esto, para que no se diga que esa bestia le hirieron de muerte y resucitó. No hay resurrección. Si fue sanada o curada, los muertos no pueden ser curados ni sanados, se quedan ahí en la tumba o se quedan muertitos. Pero si esta cabecita, que representaba, por supuesto, un imperio en el sentido de cierta región poderosa, si esa cabeza fue sanada, es porque no estaba muerta. Seguía teniendo existencia, vida. Ah, claro, una vida, si usted quiere, reducida. Correcto, vamos a pensar así, no le hace. Pero no estaba muerto. Porque si hubiera estado muerto, la Biblia diría, fue resucitada esa cabeza. Pero no la resucitaron.
la sanaron, la curaron y vuelve a la vida. Ahora, aquí hay un detalle. Que si esa cabeza representa al Imperio Romano, implica que el Imperio Romano no ha muerto. Porque a veces se piensa, es que eso ya pasó de tiempo. No. El Imperio Romano sigue vigente desde que vino a la existencia. ¿Qué le parece? Prueba. Muy sencillo. Daniel 2 habla de un sueño sobre una imagen. Y esa imagen estaba compuesta de 4 imperios. Babilonia en el león, Medo-Persa en el oso, griego en el tigre o el leopardo, y la bestia espantosa, el imperio de Roma. 4. Pero no eran 4 ajenos uno de otros. No. Todos componían todo un sistema político, religioso, de todo lo que usted quiera. Porque era una imagen que integraba 4 imperios ahí. Y la profecía dice que había una piedra que fue cortada de un monte. Y esa piedra fue lanzada sobre la estatua. Y golpeó a la estatua. E hizo polvo al imperio romano, al imperio griego, al medo-persa y al babilonio. Y los otros que están por allí, que no los hemos mencionado, como son Egipto y Babilonia y Asiria, que son los otros 2 que se mencionan en la Escritura. Pero, ¿por qué entonces está la piedra esa, que es Cristo Jesús, no anduvo golpeando de uno por uno? Golpeó sobre las piernas, golpeó a la estatua y cayeron todos, porque todos representaban los intereses de Satán. Lo que sería, nadie trabaja para sí mismo. Y además, un reino dividido, dijo Jesús, no permanece. Entonces tenemos varios imperios, que yo quiero hacer la aclaración. Varios imperios. El egipcio, el asirio, el babilonio, el medo-persa, el griego y el romano. Pero no eran imperios exclusivamente para ellos mismos. O déjeme decirle de otra manera. Aunque es propio pensar en los términos de que representaba a cada imperio sus propios intereses, en los términos humanos, pero en los términos espirituales, proféticos, de una operación según la Escritura, todos ellos, al tener la misma ruta, representaban los intereses de Satán, a quien Cristo lo llamó el príncipe de este mundo. A mí me parece muy interesante. Pero luego aquí dice Juan, pero yo lo vi, y su cabeza herida como de muerte. No se murió. Es como de muerte. Una manera de ilustrar lo que había sucedido con ellos. Herida como de muerte. Interesante.
Pero entonces, deje desviarme un poquito. ¿Por qué no? Pues estamos estudiando. Herida como de muerte. ¿Herida en qué? Políticamente, económicamente, religiosamente. ¿Herida en qué forma? Porque si fue herida, es algo, por supuesto, que causó que ese imperio fuera golpeado. ¿En qué lo golpearon? Déjeme entonces contarle esto. Me puse a hacer apuntes. Ciudad de Roma. Se considera, muchas cosas pueden ser mito, pero tienen algo de realidad muchas cosas. Roma fue fundada, según esto, por Rómulo. Acuérdese de Rómulo y Remo, donde habla de dos hermanos que los alimentó una loba. Que alguien me dijo, no es posible que usen esa, ¿sí? Porque puede estar representando que habían sido alimentados y cuidados por una gran hechicera y no estaría impropiamente aplicado. A ellos los alimentó una loba, que es la ilustración que le dan a quien los haya cuidado. Pero puede ser también un mito. Pero dan fecha. El 21 de abril del año 753 antes de Cristo, la existencia de esta bestia se va 753 años al tiempo en que Cristo nació. Y por consecuencia, es considerado que Rómulo fue el primer rey que tuvo Roma. Y si existió ese hombre que fundó la ciudad y que se llamaba así, pues no es impropio pensar que se convirtió en un rey o que era un rey. Lo que nos da a principio de cuentas una idea, que Roma empezó siendo monarquía. Una sola persona, un solo líder. Y se dice que hubo 7 reyes bajo la calidad de monarquía. Empezó siendo una monarquía, un solo rey, que dicen que era Rómulo. Está bien. Y ahí entra también, por cierto, Eneas, que venía de la batalla de Troya, pero por eso puede ser mito estrictamente. 7 reyes que eran de la familia de los etruscos, que era un grupo de familias que vivían en esa zona. Y hubo reyes, el último rey, el 7º rey. Fíjese usted qué elegante nombre y apellido. Tarquinio el Soberbio. Esto le dice porque el pueblo no lo soportó. Resultó ser un rey muy abusivo, muy soberbio. Y entonces, cuando lo quitan de ser rey,
En Roma nace la República. Empezó siendo monarquía, desde el 753 al 509, y entonces nace una república, donde ahora iba a haber ciertamente participación de cierto liderazgo. Y algunos han dicho en su búsqueda, de su especulación, han dicho que es muy posible que se refiera a Aníbal el Cartaginés, que fue uno de los grandes guerreros. Es más, se considera como el más grande estratega de los generales de la antigüedad. Puede ser. Nada más que no pudo ser, hermano. No pudo ser Aníbal. Usted dice, pero ¿por qué, hermano? No quedamos en que todavía no era imperio. Entonces no puede usted derrocar lo inexistente. Y precisamente a Aníbal el Cartaginés lo derrotó alguien inesperado, que en cierto sentido era un político. En la batalla de un lugar llamado Sama, lo derrotó en una batalla el 202. Por eso digo, es que si la profecía habla de que el imperio fue herido de muerte, entonces tenía que ser un imperio Roma. ¿Entendió la idea? La profecía no confunde las ideas. La profecía es precisa. Salvo que entonces, porque está contando la Daniel, que ya sería en extemporáneo, mucho después o mucho antes. Sí, pero la profecía cuenta las cosas como si fueran ahorita, porque la profecía es producto del entendimiento eterno de Dios, el que conoce todo. Y él puede decir que Aníbal el Cartaginés lo derrotó Roma en la batalla de Sama el año 202. Y siguió siendo república. Entonces no podemos encontrar que la profecía nos dice, mira, el año fulano, no. Si todavía no es imperio, la profecía no está hablando de él. Necesitamos precisar. Hasta aquí era una república. Pero luego hay un hombre, Augusto, que fue apoyado por el César, porque fue apoyado por la familia real, o la familia no real, sino la familia importante. Precisamente estoy apelando a mis recuerdos, a Julio César, que era un gran conquistador, un gran guerrero, pero él apoyó a Augusto y nace el imperio. El imperio romano nace el año 27 antes de Cristo. Y duró
reinando hasta el año 14 después de Cristo. Por eso la Escritura, en Lucas capítulo 3, versículo 1, habla de Cristo, dice, esto sucedió en los tiempos de Tiberio. Bueno, Tiberio fue el año 42 antes de Cristo. El otro murió el año 14. O sea, fue un tiempo bastante largo. Pero, ¿cuál es la cuestión? La cuestión que vamos a revisar y a definir. ¿Cuánta gente importante en la evangelización del mundo nació en el tiempo de esos reyes, de ese César, de Augusto, de Tiberio? Por eso a veces confunde la manera de contar los años. Que Cristo nació el año 4 después de Cristo. Vuelvo a lo mismo. Que Cristo nació el año 4 antes de Cristo. Es más propio eso. Porque implica que si contamos el tiempo, Cristo nace el año 4 antes de Cristo, antes de que llegara lo que diríamos el año 0. Pero entonces esto nos va a llevar a un problema. Pero no hemos definido todavía si apenas acaba de nacer el Imperio Romano, el año 27. Apenas el año 27. 27 antes de Cristo, 27 A minúscula, punto, C mayúscula, antes de Cristo. Si apenas acaba, digo, de venir a la existencia como imperio, no como naciones poderosas, no, como imperio. Podía haber naciones muy poderosas, pero si no tenían dominio sobre las regiones del mundo, no tenían calidad de imperios. De tal manera que Roma adquiere esa calidad de dominio a partir del año 27 antes de Cristo. 27 años antes que Cristo naciera, nace el Imperio Romano. Interesante. Entonces, ¿a qué horas podemos aplicarle la profecía? A partir del 27, cuando ya es imperio, y donde el transcurso de los siglos es donde va a encontrarse el cumplimiento de esa profecía. Lo hirieron de muerte. ¿En dónde le dieron? Pues yo creo que no sé si no dice si fue en la cabeza, si fue un golpe de otra manera, pero fue herida. ¿Quién la hirió? ¿Cuándo la hirió? ¿En qué forma la hirió? A grado tal que aún el día de hoy el Imperio Romano sigue existiendo. Usted me va a decir, hermano, pero no. La profecía establece que el Imperio Romano estará vigente y existiendo hasta el día que Cristo venga a la tierra, destruya los imperios y establezca el suyo.
O sea, eso le da fecha de caducidad. Pero yo dije esto, aunque son 7 imperios, sea 7 cabezas, en realidad representan una sola cosa. Hay unidad. En los términos de proyecto que Satán ha presentado para establecer su reino. Fíjese bien, Dios diseñó, trajo la idea de crear un mundo, establecer ahí a la raza humana y a cierto tiempo vivir él personalmente entre los hombres y gobernarlos. Por supuesto que tengo que pensar pues que hubo una rebelión de las tinieblas, porque la Biblia lo enseña. Y puedo decir en qué consistió, particularmente en que Satán intentó establecer un reino en la tierra. Y de allí que nazca ese trabajo en las naciones, de irlos llevando hacia un tiempo donde se establezca un gobierno mundial, donde el anticristo no es un omnipotente. El anticristo es prestanombre. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? Pues porque el anticristo no tiene poder propio, no es plenipotenciario. La palabra creo que más propia. El anticristo le dieron ese poder, se lo dio Satán. Pero que luego nos encontramos a otra cuestión. ¿Acaso Satán es poderoso? Sí es poderoso. La Escritura lo enseña. Sí es poderoso. No es todopoderoso. Y segundo, ese poder no es suyo. El poder que él tiene, Dios se lo dejó. Evidentemente, en su condición de un ángel que servía a Dios, ejercía una autoridad y tenía poder que Dios le había otorgado. ¿Desde cuándo? Desde tiempo inmemorial. Pero también Satán tiene sabiduría que no es suya, es sabiduría de Dios, porque solo Dios es la fuente del poder y del conocimiento. Solo Él es Él es el dueño, o Él es la fuente, creo que más propio decirlo así. Él es la fuente del poder, del conocimiento y del todo. De tal manera que la creación entera no tiene poder propio. Satán, cuando fue expulsado, evidentemente se le permitió conservar. Vaya usted a saber por qué razón se le permitió conservar cierto grado de poder y cierto grado de sabiduría. Que si lo pensamos pudiéramos llegar a conclusiones muy buenas. Pero, como ya se nos acabó el tiempo, vamos a dejarlo pendiente esta cuestión. Fue herido de muerte. Lo hirieron. ¿Quién lo hirió? ¿Qué fue lo que lo hirió? ¿En qué sentido fue herido? ¿Y por qué todavía está presente? Y el Imperio Romano sigue vigente, porque yo le pregunto a usted, entonces la piedra, ¿a quién golpeó?
a una imagen que no era nada. Golpeó a los imperios, encabezados, representados formalmente por el imperio romano, la bestia aquella. Y que dije, llegará un momento cuando Dios le quite el poder. Y cuando al diablo le quiten el poder, quedará como un donadie, dije yo. Pero no se puede decir cosas atrevidas contra él, porque no deja de ser creación de Dios. Que eso es lo que dice la carta de Judas. Que cuanto el arcángel Miguel contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición. Digo, para que muchos creyentes se sienten muy atrevidos, muy poderosos y le empiezan a echar leña al diablo descomedidamente. No se les olvide, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra Satán. ¿Por qué? Porque es creación de Dios y está bajo juicio de Dios. Yo espero, mis hermanos, que en la próxima ocasión podamos ya definir en qué fue herido de muerte el Imperio Romano. Vamos a orar. Padre eterno, te damos muchas gracias por la participación que me has concedido tener con mis hermanos. Esta charla, esta plática. Te agradezco que tus hijos pongan atención y que estas cosas que hemos enseñado se conviertan en un tesoro. Danos de tu gracia y tu bendición. Por Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.